Muy buenas chicos, bienvenidos a Fetotal. Estamos muy al pendientes en estas últimas semanas de las novedades del culebrón entre Mercedes y George Russell en una renovación que se está alargando más de lo que podríamos esperar y de lo que al piloto inglés desearía merecería por su espectacular desempeño sobre el asfalto a bordo del W16, liderando a las flechas de plata con contundencia. Un agresivo tira y afloja donde le están demostrando desde Mercedes cero confianza a George, cuando debería haber sido naturalmente un proceso mucho más fluido y donde ninguna de las dos partes quiere dar su brazo a torcer para alcanzar sus objetivos negociadores. Russell quiere asentarse en la que ha sido su familia a largo plazo, aprovechando tras unos años de, entre comillas, dificultades para los de la estrella que no han podido cumplir los objetivos que se marcaran, que no es otro que ser campeones del mundo, la nueva era de la Fórmula 1 donde apuntan, ahí sí que sí, a lo más alto y no encontrarse de nuevo dentro de un año en esta misma situación de incertidumbre, mientras Toto Wolff sigue obsesionado con la posibilidad de que Max Verstappen se pueda unir a ellos en 2027 una vez liberado de las ataduras de Red Bull, e incluso varias figuras tops con dudas por X o Y circunstancia de su futuro en sus respectivas escuderías, véase Leclerc, Piastri, estén abiertos estos a recalar en su proyecto, marcándose como objetivo por ello el tener libres sus dos asientos por lo que pueda pasar, no cerrarse ninguna puerta para elegir la combinación de pilotos ideal del futuro de Mercedes. Tenemos información muy interesante que han tenido lugar en estas últimas horas y que puede trascender más allá del contrato que esperamos en sí, evidenciando las tensiones producidas en este truculento proceso negociador entre ambas partes, George Russell y Toto Wolff. En el podcast de Sky Alemania, Ralf Schumacher soltó información que pudo recabar al respecto. Es cierto que se le va un poco la boca en ocasiones, que ha estado tratando de vender a su sobrino a diferentes escuderías, pero recordemos que recientemente ha dado exclusivas significativas, como el adiós de Ricciardo a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur 2024, el de Lawson con Red Bull a principio de año, el encuentro entre Toto Wolff y Verstappen en verano, con lo cual es alguien cuya información hay que tener en cuenta. Pero más allá de ello, como suelo decir, no es solo importante el comunicador, que obviamente lo es, sino más aún la información en sí. ¿Casa o no con el panorama que tenemos encima de la mesa? Pues lo hace además a la perfección. Vamos a analizarla. Esto dijo sobre la renovación. ¿Recuerdas? Toto Wolff había cancelado una cita para una entrevista con nosotros con poca antelación después de la clasificación. Casi sospecho que fue por esa razón, porque el domingo nos admitió que ambos pilotos definitivamente están con Mercedes, así que no es que todavía estuvieran negociando ese sábado, pero creo que se negociaron muchas cosas allí en Singapur. Creo que llegaron a un acuerdo ese sábado, esa fue mi impresión, porque si no, Toto Wolff no se habría parado frente a la cámara. Toto les canceló una entrevista a última hora tras la pole de Russell. El domingo afirmó tajantemente, cuando ya estuvo abierto a las preguntas del medio alemán, que iban a continuar ambos pilotos el año que viene al 100%, y ellos consideran que está muy relacionado con esas negociaciones que podrían haber culminado allí. Ya estaría básicamente cerrado el acuerdo de renovación bajo los términos últimos que se filtraron y que ya comentamos en vídeos pasados. En definitivas cuentas, negociarse da la sensación de que se negoció porque el tiempo se les echa encima y avanzó en ciertos aspectos desde entonces hasta aquí. Veremos si a tal punto como para cerrarlo definitivamente, ya que es bastante surrealista el escuchar a Toto Wolff, no es la primera vez que lo hace, diciendo no, están confirmados al 100% para el año que viene, van a continuar seguro, y que no haya nada oficial. Esto es muy extraño, no es muy común en la máxima categoría. Bueno, es que en general muchas cosas están siendo surrealistas en estas negociaciones. En el doblete que tenemos ahora por delante, Estados Unidos / México nos dará la respuesta sobre si, como supone Ralf Schumacher, se ha llegado ya a un acuerdo o no. Si lo ha hecho, básicamente tendremos el anuncio. Si aún siguen con posturas enfrentadas, se retrasará más todavía. Así que va a ser interesante lo que ocurra en estos próximos días. Pero más interesante aún
es la información que pudo recabar del paddock en Singapur. Al parecer, Russell, en el momento que se terminen estas duras negociaciones y empiece su nuevo contrato con Mercedes, automáticamente Toto Wolff saldrá de su entorno. Se rumorea que Russell ya no quiere a Toto, ni mucho menos a Toto como asesor. Creo que como piloto sufrió un poco durante la época en la que coquetearon públicamente con Max Verstappen y lo dejaron un poco de lado, así que creo que había tensión, especialmente en esas condiciones. Vamos a poner en contexto, y es que Russell tiene su propio equipo de manejo con Harry Souden como manager, pero a su vez, al ser un piloto del Mercedes Junior Team, su carrera deportiva ha sido supervisada y gestionada hasta día de hoy en parte por Mercedes y Toto Wolff. No es como otros pilotos que son completamente independientes. Desde su llegada a Williams, su salto a Mercedes, su anterior renovación y esta negociación, Toto Wolff actúa como una especie de asesor con cierta influencia. Pero Russell se ha dado cuenta que para ayudarle a llegar a la Fórmula 1 y ascender a Mercedes era importante contar con todo ese apoyo que ha tenido. Además, estaban entregados a él, pero ahora la situación ha cambiado radicalmente y Toto Wolff ya no está alineado con sus intereses, mostrando faltas de respeto continuadas que a George le hicieron mucho daño, como pausar su renovación por meses, sumiéndolo en la incertidumbre más absoluta a pesar de sus continuas exhibiciones sobre el asfalto, mientras estaba de vacaciones con la competencia, con Verstappen tratando de convencerle para inclusive suplirle potencialmente. Y el dolor de este suceso no solo lo sabemos por parte de Toto Wolff, también el comentarista británico Martin Brundle lo confirmó sabiéndolo de primera mano. Pero es que además ha puesto palos en la rueda de una renovación después de tal suceso que debería haber sido natural, concediendo ni siquiera en la más mínima condición que pide George Russell en esta negociación. No ha mostrado la entrega que otras estructuras lanzaron a sus jóvenes talentos cuando llegó el momento de potenciarlos, cuando vieron lo que tenían entre manos, como McLaren con Norris, Ferrari con Leclerc, Red Bull con Verstappen, etc. Tras un debut donde nos dejó con la boca abierta en Williams, tras un debut en su ascenso en Mercedes, impresionante también, desde 2022 poniéndoselo complicado, un 7 veces campeón del mundo totalmente asentado en ese entorno. Tras su marcha, liderar el proyecto con puño de hierro, maximizando oportunidades con un W16 irregular en su mejor temporada histórica. Era el momento de no esperar a nadie que Mercedes, como hicieron otras escuderías con sus respectivos pupilos, le diera la confianza que se había ganado, ni más ni menos. Lo tenían tan fácil, un hombre de la casa, un joven, un rendimiento excelso, una evolución esperanzadora. Si lo hubieran hecho, no le importaría a George que Toto Wolff siguiera en sus alrededores, pero al contrario, le han demostrado que da igual lo bien que lo pueda hacer sobre el asfalto. Siempre habrá alguien más, siempre será un segundo plato. Es un daño que ya no tiene remedio y que ha creado inevitablemente tensión entre George y Toto, porque la confianza en Fórmula 1 se demuestra no con palabras, sino con un contrato al alza, afianzando su posición y con un mínimo de evitar esta falta de respeto a su trabajo. No hay excusas que valgan ya a Russell para justificar tener que sufrir nuevamente la misma situación una vez más en 2026. La de esperar a Verstappen no le sirve, ya que cree estar haciendo méritos para que su posición al menos no esté en duda. Hoy soy un piloto muy diferente al de hace un par de años, me siento más completo, con más confianza, sé exactamente qué tengo que hacer en determinadas circunstancias. Obviamente estaba nervioso antes de la carrera como es normal, pero no sentí ninguna tensión particular ni presión añadida. Simplemente se sintió como una carrera como cualquier otra. Sabía que tenía la oportunidad de ganar y me sentí cómodo. Ahora me siento listo para luchar por el campeonato, me siento listo para dar el siguiente paso. Esto decía después de su victoria en el Gran Premio de Singapur. Y continuando con lo anterior, objetivamente así es, pero no es lo que está sucediendo. Así que en definitivas cuentas, los intereses de ambos no están ya alineados como si lo estaban hasta ahora y por tanto, lo mejor es definitivamente romper lazos para evitar más conflictos en un futuro y que puedan ambas partes cumplir sin restricciones sus objetivos individuales, sea juntos o separados. El problema es que ahora mismo están condenados a entenderse, ya que Russell necesita el coche que Mercedes está construyendo para 2026, que apunta arriba, y los de Blackley un piloto que lo aproveche mientras espera a que otros actores que verdaderamente desean se habiliten en el mercado de pilotos. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.